Hola, ¿cómo están? Bueno, gusto de verlos, de estar acá con ustedes. Más gusto vamos a tener cuando nos juntemos esta noche a comer. Ah, cierto que no se puede. Bueno, podemos salir de acá por lo menos a tomar un café. Tampoco se puede. ¿Cómo cambió la cosa, no? ¿Cómo cambió nuestra vida? Estamos en lo que Juan Corbalán denomina el gran confinamiento. Y que en este confinamiento, en este aislamiento general, afortunadamente tenemos algunas herramientas tecnológicas que nos permiten estar conectándonos con los amigos, con la familia, con el trabajo. Y también tenemos herramientas tecnológicas para conectarnos con la actividad judicial. Hemos tenido una variación de estrados. Para nosotros, los operadores de la justicia, los estrados eran los tribunales, los edificios de los tribunales. Y dentro de ese edificio, donde desarrollábamos todo nuestro trabajo, específicamente para participar de una audiencia oral penal, teníamos el lugar, el espacio físico, una sala de audiencias, en donde nos ubicábamos todos, el tribunal, el fiscal, el querellante, el acusado, el defensor, el público, los testigos, los peritos. Había un ámbito físico que nos reunía a todos en el mismo momento. Pues bien, ese ámbito físico, ese estrado tribunalicio, hoy día prácticamente no existe. Nos seguimos vinculando, se siguen haciendo juicios, pero en otro espacio, en el espacio virtual, en el espacio cibernético, si se quiere, a través de medios tecnológicos que tenemos en este momento para hacerlo. De los estrados tribunalicios pasamos a los estrados digitales o virtuales. Y estos, me parece, no solamente van a coexistir, sino que van a empezar a empujarlos a los otros a ocupar su lugar, no sabemos hasta ahora con qué alcances. Sí puedo decir como concepto general que estos juicios digitales son una verdadera revolución. Digo que son porque ya existen en todo el mundo. Fíjense que en Córdoba, mi provincia, que voy a tomar como modelo para esta exposición, reducido a lo que se hace allí, en 2 meses, desde abril a junio, se hicieron 362 juicios digitales o ciberjuicios, como yo les llamo. Ya se hacen. ¿Y por qué digo que se ha revolucionado? Porque esto ha generado un cambio cultural, extenso, profundo y repentino de todas las estructuras procesales que regían hasta este momento, que conocíamos casi todos hasta este momento. El tema es que ahora nos estamos cuestionando si esta revolución, si este cambio, no está de alguna manera incidiendo o poniendo en jaque garantías constitucionales. Bien, para
desarrollar y responder o tratar de responder a estas preguntas, creo que tenemos que dar un concepto aproximado que se me ha ocurrido denominar como ciberjuicio o juicio digital, un concepto provisorio, pero que nos puede ilustrar sobre lo que vamos a hablar con mayor precisión, y va a ser mi primer párrafo leído de los 3 que he seleccionado para esta reunión. Hablamos de juicio digital cuando tenemos una tramitación total o preponderante de un juicio penal con todos sus actos procesales y resguardo de garantías constitucionales en el espacio virtual, en el ciberespacio. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las herramientas tecnológicas digitales que ya existen, que tienen la particularidad de tener una comunicación interactiva directa, que son capaces de transmitir en forma simultánea y en tiempo real, transmitir y recibir imágenes, sonidos y datos a distancia en una misma reunión, pero entre múltiples personas que se encuentran en uno o más sitios geográficamente distantes. Nuestra pregunta subsecuente es, ¿nos la hacemos? ¿Es fácil tomar una posición a este respecto? Decir si reúne los requisitos necesarios para ser procesalmente correcto, constitucionalmente legítimo. Bueno, yo no he arribado, debo confesar, a una conclusión definitiva. Creo que previamente hay que hacer un estudio interdisciplinario entre técnicas de comunicación a distancia y leyes y constituciones que reglamentan el juicio en todo el mundo. Donde hay juicio oral, este problema se está planteando. Lo que sí quiero decirles que de vez en cuando me viene la sospecha de estar con la dificultad que le atribuyen a haber enunciado a Keynes. Keynes habría dicho que la dificultad no estriba en las ideas nuevas, sino en escapar de las viejas. Bien, esto es una duda, un cuestionamiento que me hago, pero así todo tenemos que avanzar. La pregunta entonces global sería, ¿estos juicios satisfacen la garantía de juicio previo? Bien. En orden a los requisitos del artículo 18 de nuestra Constitución y la normativa supranacional incorporada, yo pienso que en términos teóricos se respetan, porque tenemos garantizados juez natural, tenemos acusación, tenemos prueba y tenemos sentencia. Tenemos además resguardados los derechos de defensa, nemo tenetur, que es la obligación de no ser declarado contra uno mismo, el carácter excepcional y cautelar de la prisión preventiva, etc. Estos grandes pilares constitucionales del juicio, me parece que este juicio digital también los respeta. Pero yo quiero señalar que tenemos que estar atentos también a que hay
otros fenómenos que están atentando contra las bases constitucionales del juicio penal. Miren, por ejemplo, les refiero a una sentencia del Tribunal Supremo Español. En esta sentencia dicen, bien, si el imputado se abstiene de declarar, ese silencio no puede ser una prueba en su contra. Pero si existen otras pruebas que rompen o conspiran contra su principio de inocencia, pruebas de cargo, este silencio puede ser un argumento complementario para fortalecer a esas pruebas de cargo. De modo que el silencio del imputado, la abstención, termina siendo una prueba de cargo en su contra. Luego, por cierto, el tribunal da una serie de vueltas tratando de disimular esto que está diciendo, pero lo escrito ahí quedó escrito. Entonces señalo este punto porque no se crean que hoy todas las acechanzas para el juicio previo y sus garantías vienen de la cibernética o de la virtualidad. Ahí tenemos una expresión que ustedes la pueden consultar, en donde se dice exactamente lo que yo les estoy comentando. Dije que estas garantías se respetan desde un punto de vista teórico, porque desde un punto de vista práctico, experimental, y tenemos algunas dificultades. Tenemos imputados que no tienen los conocimientos mínimos como para participar de un proceso digital. Tenemos tribunales que no tienen la tecnología necesaria para desarrollar un proceso digital como tiene que ser. Y profundizando un poco, pensando, por ejemplo, en las relaciones entre imputado y defensor, ¿cómo hacemos en esto para garantizar que imputado y defensor puedan acordar una estrategia de defensa? ¿Cómo hacemos para que entre los dos puedan ponerse de acuerdo para elaborar la teoría del caso? Bien, más aún, y esto lo hemos conversado, entre otras muchas cosas, con Marcos Salt, a quien le debo muchas de las ideas que aquí estoy expresando y cuya generosidad agradezco. Que en la práctica del juicio penal común, el defensor al lado del imputado tiene una actividad de cuchicheo, si se quiere, que es imprescindible, porque cuando un testigo dice algo en contra del imputado, por ahí el defensor le pregunta, che, ¿y este? O cuando el imputado escucha algo que dice un testigo, se dirige al defensor que lo tiene en un lado y le dice, eso es mentira, pregúntale por tal cosa, por tal persona. O cuando miramos en una larga declaración en donde un juez o varios solamente observan, cuando toman la lapicera y anotan algo que les ha parecido importante y que no se nos puede pasar en el momento de seguir defendiendo o en los alegatos finales. Entonces, aparecen todas estas dificultades de carácter práctico que pueden poner en principio en dificultades constitucionales al desarrollo de un juicio digital. Sin embargo, creo que esto se puede solucionar, que no es una
crítica que se pueda sostener muy de frente con mucha argumentación. Lo que sí tenemos que acordarnos es que un juicio, un proceso penal, tiene que estar regulado por la ley. Y la pregunta es, ¿en cuántos lugares en donde se está practicando hay leyes que están respaldando el juicio digital? Bueno, si nosotros recordamos a los teóricos, recordemos por ejemplo a mi maestro Vélez Mariconde, que decía, el proceso para hacer una garantía tiene que tener un curso inalterable, actos que tienen que estar preestablecidos, cómo se hacen, cuándo se hacen y quién los hace, que no se pueden cambiar por la voluntad del tribunal ni de las partes. Hay un programa de actuación que es la verdadera garantía, que se sabe que no se puede salir de ese programa sin afectar lo que es el derecho de defensa. Entonces, este concepto de juicio previo requiere siempre pensar en una ley que lo organice. Bien, en Argentina no conozco ninguna ley, a lo mejor ya ha salido porque la velocidad de los acontecimientos aquí es inimaginable, pero yo no conozco ninguna. ¿Cómo se están haciendo entonces los juicios digitales o ciberjuicios? Mediante resoluciones de los tribunales que tienen a su cargo la capacidad de superintendencia. Llámese el Tribunal de Casación, llámese en Córdoba el Tribunal Superior de Justicia, que frente a la emergencia y frente a la opción entre no prestar ningún servicio de justicia, no hacer juicios o autorizar que se realicen por estas vías, opta por esta segunda posibilidad. Y para ello solamente tienen como atribución las facultades administrativas que tienen los tribunales superiores, que les dan los códigos procesales bajo el nombre de normas prácticas. Pero tenemos que tener presente, me viene a la cabeza la opinión de Francisco Dalbor en este momento, que dice, qué bien que se llamen normas prácticas, porque no hay ninguna capacidad por esta vía de alterar las formas de los actos procesales. Entonces, no voy a entrar en la discusión sobre si esto está justificado. Si la emergencia justifica esta suspensión, si nos podemos tomar de la suspensión de garantías que establecen los pactos internacionales o de la gravedad institucional que tenemos incorporada a nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema y del propio Tribunal de Justicia. Lo real es que yo pienso que hay que regularlo por ley. Y sobre eso vamos a hablar un poco más adelante, cuando les diga qué pienso yo que tiene que tener esa regulación. ¿Dónde va a estar el foco de discusión? ¿Dónde está hoy el foco de discusión? Hoy se discute si el ciberjuicio o juicio digital satisface los caracteres propios del juicio oral presencial. Es decir, la inmediación, la publicidad popular del juicio y la contradicción, entendida como
la atribución que tienen las partes de controvertir la prueba que se va recibiendo. Tomemos la inmediación. Lo primero que tenemos que decir es que la inmediación, que es el contacto directo de todos los sujetos procesales entre sí y con la prueba y los argumentos, tiene la particularidad de permitir que los jueces, sobre todo, que son los que tienen que dictar las sentencias, tengan una percepción directa de los aspectos verbales y no verbales, de las declaraciones que se reciben, de las impresiones que les producen los lugares o las cosas. El genio irónico de un amigo cordobés que se llama Tristán Gavier, hablando de este tema, un día me dijo: mirá, esto es como ver la Fontana de Trevi en YouTube. Yo la he visto en YouTube y la vi porque ahí estuve, y es absolutamente distinta una visión de la vivencia de la Fontana di Trevi. Bueno, y en este sentido tiene razón, y no le vamos a quitar a la inmediación los méritos que tiene. No se los ha quitado la Corte Suprema de Justicia, que en el precedente Casal, sobre el que vamos a volver, habla de que el límite de cualquier revisión de la sentencia es la prueba que depende exclusivamente de la inmediación. Dice la Corte: no magnifiquemos la inmediación, porque no todo lo que se recibe en un juicio se recibe de ese modo. Queda después del juicio una serie de rastros probatorios que valen para analizar si ese juicio fue justo o no fue justo. Entonces, ¿qué es lo que se persigue en primer término con la inmediación? Yo creo que la inmediación, a través de este cara a cara con la prueba, trata fundamentalmente de establecer la sinceridad intrínseca de testimonios y versiones de los imputados. Así llamo a aquella sinceridad que no depende de la prueba independiente que la confirme o la destruya, sino la que produce la declaración en sí misma. Sobre este tema hay una serie de exageraciones. Hay quien dice, bueno, los jueces, su experiencia, les permite darse cuenta de esto rápidamente. Un autor clásico italiano señalaba: la divina chispa de los jueces permite establecer cuando un testigo o un imputado mienten o dicen la verdad. Con chispa o sin chispa, los que creen eso entienden que entre el tribunal, el testigo o el imputado que declara, se establece una suerte de química de la sinceridad o de la falsedad. Y que esa química lleva a conclusiones sobre estos aspectos que el tribunal puede adoptar como impresiones. Me impresionó, como verás, más de una vez habrá leído en alguna sentencia. Sin embargo, este esfuerzo no encuentra muchos respaldos técnicos. Cualquiera que mira un poco el tema de neurociencias, el tema de psicología, que tratan este punto, señalan que no es posible establecer
a través de métodos de estas características, si un testigo o un imputado dicen exactamente la verdad o no mienten. Hice un trabajo interdisciplinario una vez con una médica psiquiatra para tratar de establecer este punto y llegamos a la conclusión que cualquier método técnico que existe o que existía hasta ese momento solamente nos puede dar conclusiones probables, pero nunca la certeza de que alguien nos miente o no. De todas formas, esta llamada de la Corte a no magnificar la inmediación, fíjense que ahora tiene como una discusión ajena. Yo me acuerdo cuando peleamos por el juicio oral, decíamos en las tribunas, ¿alguien se imagina algo más bueno para comunicarse, más natural y más humano que la oralidad? ¿Alguien se imagina, planteábamos, un psicoanálisis hecho por escrito? Y era una rotunda demostración de que la oralidad era más importante a los fines de un juicio. Pues ahora, como los psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos también están afectados por la pandemia, se han comenzado a desarrollar las entrevistas a través de medios tecnológicos y se están desarrollando. Y hace poco leí un artículo en donde se trataba este tema, en donde un psicólogo decía, miren, ¿saben qué? No me parece tan malo este procedimiento. Capaz que tengamos que cambiar nosotros alguna práctica. Estos dos puntos de vista, la Corte con los juicios, los psicólogos con la consulta, me parece que nos están tratando de ubicar en la verdadera importancia que tiene la inmediación. No hay que olvidarse tampoco que la inmediación, para dar sus frutos, sobre todo en un juicio oral, requiere la atención permanente de todos, pero especialmente de los jueces, que son los que van a dictar la sentencia sobre las pruebas que perciben mediante la inmediación. Y la pregunta es, ¿los jueces están siempre atentos? ¿Se distraen? ¿Se duermen? Ya alguno me dirá, Caferata siempre escandalizando. No, declaro mi inocencia. Esto lo aprendí, ¿saben de quién? De Calamandrei. Calamandrei en su famoso libro Elogio de los jueces, escrito por un abogado, cuenta la anécdota de un juez que fue a una óptica, juez de juicio oral, y le dice al dependiente, estoy buscando anteojos oscuros. Bien, dice el dependiente, elige uno. Estos, se los pone el juez, no, más oscuros. Se da vuelta el dependiente, busca en una caja, le trae otros. Estos, se los pone el juez, no, más oscuros. Molesto ya el dependiente le dice, dígame señor, ¿usted está buscando anteojos para sol? No, le dice el juez, anteojos para sueño estoy buscando. Lo dice Calamandrei, no yo. Yo repito. Alguien me dirá, bueno, pero Calamandrei era un italiano con muy buena pluma, que era entretenido. Bueno, yo creo que no podemos decir lo mismo de Roxin. Roxin en su libro sobre derecho procesal penal, hablando de este tema, dice, miren, si hay un juez que se duerme en un juicio, esto es motivo de casación porque la sentencia es nula. En realidad dice, puede ser nula, se corrige el mismo, siempre que el juez haya estado tanto tiempo dormido
que se haya perdido las pruebas dirimentes para dictar una resolución. Bueno, sí, Calamandrei y Roxy, hablando de los jueces italianos, los jueces alemanes, admiten que se duermen. Yo no voy a decir que los jueces argentinos se duerman, o los paraguayos, o los mexicanos, pero que son humanos y que les puede pasar, creo que sí. Entonces, yo digo, podemos ser nosotros hasta fanáticos de la inmediación, pero lo que no podemos ser es acríticos. Tenemos que tener presente que como toda actividad que se desarrolla entre seres humanos, tiene los límites que tenemos los seres humanos. Y el cansancio en juicios largos, el sueño en juicios largos, a ciertas horas, es un problema. Bien, pero si me preguntan a mí por qué hay esa defensa tan cerrada de la inmediación en los ámbitos judiciales, yo creo que es por otro motivo. Porque gracias a la inmediación, los jueces de los tribunales de juicio en Córdoba y en donde se aplicaban las doctrinas cordobesas, habían sido declarados soberanos en la fijación de los hechos del proceso y en la apreciación de la prueba que los llevaba a fijar esos hechos. Y tenían el respaldo muy serio, nada menos que de Ricardo Núñez, que en una conferencia, hablando del tema, dijo: cualquier tribunal que quiera revisar una sentencia de un juicio oral, como no tuvo inmediación, como no tuvo percepción, como no tuvo vivencia de la prueba, este tribunal que pretende revisar esa sentencia no tiene cómo. Por lo tanto, no puede el recurso contra la sentencia alcanzar las conclusiones de hecho a las que ha llegado el tribunal a base de la prueba. Dicho de otra forma, no puede controlar un tribunal de alzada cómo se ha establecido la eficacia conviccional, la potencia probatoria. ¿Qué prueba la prueba que le ha asignado el tribunal de juicio? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este era un poder bastante importante. Lo que yo dije que existe y la culpabilidad que yo establecí en un tribunal oral no la revisa nadie. Ustedes me dirán, sí, se puede revisar por el lado de las reglas de la sana crítica. Es verdad, pero no es eso lo que no se puede revisar según Núñez. Lo que no se puede revisar es la potencia probatoria que los jueces le asignan a una prueba. Miren, esto vale enormemente cuando ustedes piensan, o si piensan como pienso yo, que el verdadero poder de un juez penal es ser como el dedo de Dios. El dedo de Dios que te apunta y te dice, vos fuiste. Bien. El dedo de Dios de los jueces es decirte, vos fuiste el culpable del delito que te están atribuyendo. Y con ese poder incontrolable, era imposible verificar si en esa sentencia este tribunal había observado el principio indubio pro reo, que es también una garantía de carácter constitucional. Bien, esto que estoy señalando lleva luego a transformar a la inmediación como un nuevo criterio de valoración de la prueba. ¿Cuál es este criterio? Percibí por inmediación y nadie me puede revisar. Yo creo que
este testimonio es dirimente. ¿Por qué? Porque yo lo recibí. Porque tuve inmediación que nadie más tuvo, ni va a tener. Un cuarto criterio de evaluación de la prueba que, bueno, resultó mucho tiempo interesante y sobre todo una expresión del poder de los jueces. Cuando apareció el recurso contra una sentencia de condena como una garantía constitucional, cuando se incorporan los pactos internacionales a la Constitución argentina, nos empezamos a preguntar, bueno, a ver, si es una garantía constitucional que un condenado pueda hacer revisar su sentencia por un tribunal de alzada, no puede ser que este control se limite a un control puramente jurídico. Si no se violó una norma constitucional, el non bis in idem, por ejemplo, si se aplicó mal la ley penal. La tradición casacionista ortodoxa decía, en la casación se sobrevuelan los hechos, pero nadie se posa sobre ellos. Ahí están, ¿sí? Intocables. Bueno, entonces empezaron a desarrollarse una serie de opiniones tratando de ensanchar la posibilidad del recurso contra la condena, disminuyendo de alguna forma la soberanía de los jueces sobre el hecho y la prueba del hecho. Esto terminó con un fallo de la Corte Suprema, que es, como les decía yo recién, el precedente Casal. En Casal, la Corte dijo muchas cosas, pero lo que estableció fundamentalmente fue lo siguiente. Dijo, miren, un tribunal que controla una sentencia de condena, supongo que lo dijo también por la de absolución, pero hablemos de la de condena, tiene que hacer el máximo esfuerzo revisor, porque el recurso de casación no es nomofilaxis, no es un control de la legalidad de carácter general. No, la idea del recurso de casación es que es una garantía del acusado. Y por lo tanto, el Tribunal de Casación tiene que agotar su capacidad revisora. Con un límite. No puede intentar revisar aquellas cuestiones que dependen directamente y exclusivamente de la inmediación. Y señala como tales la opinión que le merecen los testigos. Ustedes me dirán, che, usted antes estuvo diciendo que esto estaba mal y ahora está diciendo que Casal lo permite. Esperen, porque no termina ahí Casal. Casal dice, menos la opinión que le merecen los testigos, sobre la cual tienen que dar el fundamento de por qué le creen o no, porque la casación también puede revisar esos criterios. De todas formas, Casal parecía que iba a voltear esta soberanía. Al principio fue un poco así. Luego, la soberanía fue ganando la pelea y yo diría que hoy día en general, no digo que todos los tribunales, en general, los tribunales de casación siguen diciendo que si el recurrente discute cómo se probaron los hechos, si discute la fuerza convictiva de la prueba, el recurso es improcedente. La soberanía sigue, no sé si con la misma salud que antes, pero sigue ahí, ¿sí? Todavía no ha desaparecido. Bien, el tema de la inmediación, o mejor dicho, la falta de inmediación, trae otras discusiones que ya están dando vueltas paralelas.
Hay quien dice, bueno, si el imputado no está ahí, sino que está a muchos kilómetros de distancia, del juez, de la parte, del defensor, de todos, está presente en el juicio. Esa es la garantía de hallarse presente. Ese es el fundamento de que no haya juicio en rebeldía. Esta posibilidad de juicio a la distancia, ¿no es una forma de aceptar el juicio en rebeldía? Esta no es una preocupación que se me ocurrió a mí. Se la escuché a Adolfo Alvarado Belloso, que es un hombre de mucho conocimiento procesal y que además ha sido juez de juicio oral civil durante mucho tiempo y conoce las entre líneas de lo que es la inmediación. Bien, digo además que hay quienes sostienen que puede haber juicio en rebeldía, pero ese es otro tema que no puedo tratar ahora, pero si hablamos de acechanzas, aquí les presento otra. Y la última cuestión que se puede plantear acá es esta. Un juicio donde el imputado y los jueces se ven la cara solo por una pantalla, ¿da satisfacción a la exigencia del Código Penal del artículo 41? Que los jueces tienen que tomar conocimiento de visu del acusado y de la víctima en la medida que lo exige el caso, lo cual no los habilita a no hacerlo, solamente les pone una medida para hacerlo. Bueno, yo quiero decir que ese artículo sigue vigente, yo quiero decir que lo siguen comentando como una necesidad de inmediación. El último libro de Jorge de la Rúa, sobre derecho penal, parte general, que escribe con Aida Tarditi, bueno, plantea que es una exigencia de inmediación que debe cumplirse bajo pena de nulidad de la sanción, porque es una exigencia que, si ustedes ven, está puesta para graduar la sanción en el artículo 41. Bien, todo esto que les estoy diciendo da vuelta sobre la inmediación. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es: la inmediación es buena, no la endiosemos. Si nuestra pregunta es si la inmediación a distancia, si la inmediación no presencial equivale a la presencial, dije que sobre eso todavía no voy a abrir juicio, aunque hay muchos que ya lo han abierto. El otro carácter que tiene un juicio oral es la publicidad. Publicidad popular, publicidad que se entiende como la posibilidad que cualquier persona del pueblo que quiera presenciar un juicio determinado puede concurrir a la sala de audiencias física, allí acreditarse, allí sentarse y presenciar el juicio del principio al fin. Esta exigencia de publicidad siempre ha tenido como dos argumentos justificantes. Un primer argumento es republicano. Una sentencia es un acto de gobierno y por lo tanto tiene que ser pública, la sentencia y el juicio que la precede. Esto también, se señala, puede colaborar con la confianza de la gente en la administración de justicia. También, se señala, es una garantía para el imputado que no es juzgado entre sordas y mudas paredes, ámbitos donde ha sido tradicional la falta de garantías para el imputado y las condenas injustas. Sin embargo, esta publicidad, que por un lado es una garantía para el imputado, creo que lo decía Mirabeau allá
en la época de la Revolución Francesa. Denme el juez que quieran, mi peor enemigo, pero que me tenga que juzgar en público. Bien, esta publicidad tiene también un costado negativo, porque no es gratis desde el punto de vista del derecho al honor estar sentado en un juicio oral, acusado por un fiscal, juzgado por un tribunal, por la comisión de un delito. Ni que contarles si se trata de un delito grave o de un delito feo, digamos, ¿sí? En términos de la persona de la víctima. Esto lo condena al imputado a lo que se conoce desde antaño como la pena del banquillo. Pena del banquillo que Susana Frascaroli, una procesalista y jueza importante cordobesa, dice: de esa no se vuelve. Ni la absolución más enérgica tiene la posibilidad de limpiarte de la pena del banquillo. Quedas socialmente condenado y tu honor queda para siempre manchado. Bien, la pregunta sería ya en términos prácticos: ¿qué solución le damos a la publicidad cuando el juicio se hace de este modo? Cuando cada persona está en lugares distintos. ¿Cómo permitimos la publicidad de ese juicio? Bueno, ponerlo para que cualquiera lo vea en internet parece como una exageración. Yo creo que, así como quien quiere ver un juicio presencial tiene que tener una manifestación de voluntad y una conducta, tiene que ir a una sala de audiencia, pedir presenciar el juicio y recién lo puede hacer. También para presenciar un juicio virtual tiene que haber un sistema en donde solamente lo puedan ver aquellas personas que manifiestan su interés por así hacerlo. Conversando con alguien del equipo técnico que tiene, de la oficina judicial que tiene el Tribunal Superior de Córdoba, me decía, bueno, capaz que se pueda hacer una página pública del Poder Judicial en donde se publicite el calendario de juicios. Tal día, tal juicio, tal día, tal juicio, tal día, tal juicio, tal tribunal, tal delito, tal imputado. Bien. Que sea alguien interesado por ver, por conocer ese juicio, se anote y luego de la anotación y la comprobación de su identidad, que no sea menor, por ejemplo, además, le den una clave de acceso. Clave de acceso que tiene que estar regulada con las mismas normas limitativas de conducta y de presencia. Bueno, y ahora pasamos a lo que pareciera que es lo más difícil de coordinar como equiparable y lo virtual, que es el principio contradictorio, y ahora lo que es la confrontación con la prueba. Confrontación con la prueba que se hace mediante interrogatorio y que hoy día es una garantía constitucional porque está incorporada en muchos pactos internacionales, en dos. Alguien dice, Mayer, que el control de la prueba no es solamente sentarse a escucharla, sino que el defensor del imputado y el imputado tienen la posibilidad de ejercer facultades exploratorias y críticas de los elementos de juicio. Tienen la posibilidad de actuar sobre los elementos de juicio. Tienen la posibilidad, señala la Cámara Nacional de Casación Penal, en un fallo muy conocido, de contradecir e interrogar a quien declara en contra, sea un testigo, sea un coimputado.
Este interrogatorio directo es lo que permite a la defensa controlar, atacar y contradecir la versión incriminatoria, desafiar o cuestionar a un testigo o a cualquiera que hubiera hecho declaraciones en contra del imputado. Segunda lectura de las atribuciones que le reconoce este fallo de la Cámara Nacional de Casación que estoy en este momento sintetizando. Bien, la pregunta es, este contradecir, atacar, desafiar, cuestionar, ¿es lo mismo hacerlo cara a cara en un debate presencial que hacerlo a través de una pantalla, de pantalla a pantalla, donde estamos todos en una pantalla plana? Ustedes han visto las imágenes seguramente de las sesiones legislativas, en donde hay una gran pantalla plana, en donde aparecen las caras de los legisladores, se los oye hablar, pero todos se preguntan, ¿será lo mismo hablar a la pantalla, desde una pantalla, que la posibilidad de hacerlo frente a frente, cara a cara? Porque este derecho de confrontar con los testigos es un derecho que ya lo planteaba Voltaire, según rememora Ferraioli, como el noble proceso penal de los romanos, en donde el acusado podía, por sí o por su representante, contradecir y contrainterrogar a los testigos. Este es un derecho que fue tan importante que fue incorporado a la Constitución americana con posterioridad a su sanción. Y hay fallos, que no tengo tiempo de leerlos acá, que detallan cuáles son las razones para que esa disposición exista. Bien, yo lo que creo es que es difícil que de pantalla a pantalla uno pueda lograr que los jueces se lleven una impresión sobre la veracidad o la mendacidad de quien está acusándolo al imputado. Ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene una impresión? Miren, yo les voy a traer una opinión de Gabriel Pérez Barberá, que todos lo conocen como un jurista argentino. Gabriel Pérez Barberá dice, miren, en el juicio oral, los jueces, la forma que tienen de valorar la prueba es por impresión. Hay pruebas que les impresionan de un modo y pruebas que les impresionan de otro. Hay un testigo que les parece que dice la verdad o les parece que miente. Luego, tienen que fundar racionalmente esa valoración. Pero la valoración es la valoración por impresión. Bien, no sé si lo cité con toda corrección, pero sustancialmente Pérez Barberá dice esto. Entonces, yo digo que quizás sea el punto más complicado para buscar una equivalencia, aunque a lo mejor las técnicas, no sé si de hoy, pero las de mañana, pueden de alguna forma superar este inconveniente. Bien, cuando yo les dije que ya estaba la revolución, les señalé que en Córdoba se han hecho muchos juicios virtuales, muchos juicios digitales, tanto en el orden provincial como en la Justicia Federal de Córdoba. Pero no nos sirven mucho para dar respuesta a estos temas que estamos planteando, porque han sido, la gran mayoría, yo diría casi todos, juicios abreviados. Y ustedes saben que el ritmo estructural de un juicio abreviado pasa por los siguientes consensos. Primero, que el imputado reconozca su culpabilidad. Segundo,
que la prueba de esa culpabilidad se incorpore por su lectura, que en un juicio presencial común no vayan los testigos o los peritos, sino que se lean las constancias escritas que hay de la investigación preliminar y que el tribunal no puede aplicarle al imputado una pena superior a la que pide el fiscal, pena que ya ha sido previamente pactada entre imputado, defensor y fiscal. En síntesis. Entonces, como ustedes ven, no importa la inmediación, no va a haber contradicción, al menos en lo argumental a lo mejor puede discutirse algún encuadramiento a futuro, porque fiscal y defensor van a estar de acuerdo en la pena y el tribunal se va a ver obligado a aplicarla. Lo mismo pasa con los juicios orales en la probation. En la probation no hay prueba, lo que se discute es una cuestión valorativa, lo que pide como indemnización la víctima. Es razonable frente a lo que ofrece como indemnización el acusado y la discusión empieza y termina ahí. Es puro argumento. Como ustedes ven, entonces, la inmediación y sobre todo la contradicción sobre la prueba en los juicios abreviados no tienen prácticamente vigencia. De modo que no podemos tomar la experiencia que se ha dado en esos juicios para discutir estos temas. Sí lo podemos tomar para tratar de mejorar las cuestiones técnicas, ¿sí? Oye bien, señor imputado. No, no lo oigo, señor juez. Por ejemplo. Señor fiscal, ¿usted entiende lo que dice el defensor? No, no lo entiendo porque hay un ruido en la transmisión. Cito algunos ejemplos. Bueno, para esas cosas, para superar esos detalles, sin duda han servido. Pero el gran interrogante sigue siendo, ¿qué pasa en un juicio común? En el juicio común que se desarrolla según los códigos procesales de modo presencial. ¿Cuáles son los escenarios posibles, las posiciones que se pueden tomar o que ya se han tomado respecto de si un juicio digital, un ciberjuicio, equivale o no a un juicio presencial? Sobre esto tenemos tres escenarios. Por un lado tenemos una negativa cerrada, diciendo no, no es lo mismo, porque en el juicio virtual se pierde la verdad real y además se vulnera la defensa del imputado. No reúne las características. La posición distinta, aceptación total, es lo mismo. Y en esto vamos a encontrar muchos tribunales españoles que dicen que es lo mismo. Y dan argumentos como, miren, esto es mejor, porque fíjense que en un juicio presencial un testigo declara y se va. En un juicio virtual, la declaración del testigo queda grabada. Y si tenemos alguna duda, la podemos pasar una y otra vez. Bien, son puntos de vista. Son puntos de vista. Ellos dan esta explicación y varias otras más, que no tengo tiempo de transmitirlas, pero justifican su adhesión plena. Y tenemos la tercera posición, que es aquella que está buscando un reperfilamiento, diría yo, tomando
alguna palabra que los argentinos hemos escuchado bastante en los últimos tiempos, un reperfilamiento de los caracteres del juicio, un reperfilamiento de la inmediación, del contradictorio, de la publicidad y también de las garantías constitucionales que están sustentando estos caracteres. Y se pretende que a través de este reperfilamiento, todas estas garantías, todos estos caracteres puedan ser satisfechos, no cambiando lo digital, sino reperfilando garantías, reperfilando caracteres de oralidad, publicidad y contradictorios sobre la prueba. Seguramente que ninguna de estas posiciones va a obtener un estado de opinión. Seguramente va a haber discusiones y discusiones y discusiones sobre este tema, olvidándonos que el ciberproceso está instalado y se quiere seguir quedando. Se quiere seguir quedando porque va a haber leyes que lo van a ayudar, los intereses de quienes inventan y mejoran las plataformas para hacer estos juicios también son importantes y van a incidir. Los presupuestos del Poder Judicial, de los poderes judiciales, que con juicios virtuales y a distancia van a adelgazarse en necesidades de personal y de apoyo material. Y también por alguna comodidad, digamos, que nos está prestando el juicio digital. Podemos trabajarlo desde lejos, ¿sí? Miren, ¿cómo será que salió los otros días en una publicación, un juez español que reprende a una defensora y le dice, oiga, usted no puede alegar desde su lecho. Vístase bien y venga, siéntese. Bueno, a modo de anécdota. Yo en este tema tengo miedo que pase como dice Borges que ocurre con el destino, ¿sí? El destino es totalmente invulnerable a las culpas, dice Borges, pero implacable con las distracciones. Yo tengo miedo que cuando nos distraigamos en discusiones, el ciberdebate haga como el destino, ajeno a las culpas, avance, 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 y cuando estén por terminar las discusiones, ya está instalado y las discusiones solamente sirvan para engordar bibliotecas o tribunales de alzada. Creo que nuestra responsabilidad, la de todos, es trabajar desde ahora fuertemente en este tema. Y digo como final, se nos vienen también los jueces robots, porque detrás del procedimiento vienen los jueces. Los jueces que ya andan dando vueltas, que yo siempre dije que iban a venir, pero esperaba que se vinieran despacio, no con tanta velocidad, gradualmente seleccionando los casos. ¿Qué creo que tenemos que hacer, señores? Tenemos que hacer una ley. Una ley que establezca que vamos a tener juicios digitales solo cuando existan supuestos excepcionales, en donde el juicio común sea impostergable por motivos procesales. Por ejemplo, se va a morir un testigo, crucial, o imposible por razones de fuerza mayor, pandemia o cualquier otro, o exista consenso entre las partes. Cuando sea impostergable o imposible, o exista consenso entre las partes,
Son las tres situaciones excepcionales en donde yo creo que se puede admitir y una ley tiene que regular el ciberjuicio. Y por cierto, en esa regulación tendrá que adecuar las normas procesales vigentes para que se pueda aplicar, siempre teniendo presente que es indispensable contar con una tecnología para hacerlo, que sea idónea y segura. Idónea técnicamente, segura por la reserva que tiene que mantenerse en muchos casos, procurando siempre el resguardo de todas las garantías constitucionales. Tecnología adecuada, resguardo de garantías, para casos excepcionales en donde el juicio presencial sea imposible de hacer o sea impostergable de esperar o haya consenso entre las partes, que me parece una buena solución. Quizás también pudiera delegarse por ley en los tribunales que tienen la facultad de dictar normas prácticas, la posibilidad de ir adelantando estas reformas, en cuyo caso tendríamos algún respaldo legal. De todas formas, cada vez que me topo con alguna inmediación de esta, con algún contacto así cara a cara con alguna novedad importante, siempre me viene a la mente la advertencia de el gato pardo. ¿Qué decía el gato pardo? El gato pardo decía, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Bueno, los que están pensando en ciberjuicio, juicios digitales, yo también estoy pensando en eso, aunque todavía no tomé mi posición. Voy a estar de acuerdo si esto nos proporciona una mejor justicia. Porque cambiar todo para satisfacer aquellos intereses, para que nada cambie, todo sigue igual, y nuestra justicia sigue igual, de lenta, de pesada, a veces de poco justa, poco equitativa. Yo creo que no vale la pena hacer el esfuerzo. Bueno, les agradezco mucho la atención y será hasta la próxima vez que nos conectemos. O quizás ya la próxima vez podamos vernos y tomar el café. Muchas gracias.